Ok, entonces les doy la bienvenida a todos a esta nueva sesión del seminario. Hoy día nos acompaña Javier Ramírez, ingeniero matemático de la Universidad de Santiago y doctor en Ciencias de la Ingeniería, mención Modelación Matemática, eh, de la Universidad de Chile. Y actualmente Javier es investigador en el Centro Avanzado para Tecnologías del Agua. Así que bueno, Javier, gracias por aceptar la invitación para participar de esta actividad y te cedo la palabra para que puedas comenzar. Ya. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Eh, eh, bueno, voy a hablar de un tema que se basó en mi trabajo de tesis al comienzo. Después, por diferentes motivos, yo cambié mi tema de tesis y dejé este tema un poco en stand-by. Y después de que ya defendí, estoy retomando este tema para poder cerrarlo definitivamente o poder seguir trabajando en este tema. Eh, entonces, este es un trabajo en conjunto con Jaime Ortega de la Universidad de Chile y Gino Montesinos de la Universidad de Aysén, que ellos fueron básicamente mis dos guías de tesis de doctorado. Y bueno, ¿cómo vamos a desarrollar esta charla? Primero voy a dar una introducción y una motivación al problema. Después voy a definir cuál es nuestro problema que vamos a atacar en definitiva, dar algunos resultados numéricos y terminar con algunos comentarios y conclusiones. Entonces, bueno, a modo de introducción de este tema, voy a definir lo que es vagamente, bien vagamente lo que es un problema inverso de una manera muy simple. A mí me gusta mucho este diagrama, y siempre cuando hablo de problema inverso utilizo este diagrama, que es, a nosotros, ¿qué nos interesa? Obtener información del medio. Entonces, uno siempre tiene, ya sea el objeto, y si uno del objeto le extrae ciertos datos, esto es lo que se conoce como un problema directo. ¿Y qué viene a ser los problemas inversos? Es que a partir de mediciones de los datos, yo puedo obtener el objeto o información del objeto. Entonces, esto lo podemos resumir como conocemos la respuesta, pero no conocemos lo que nos están preguntando. Algunos ejemplos clásicos, digamos, de problema inverso, primero en la naturaleza, todos estos medios de geolocalización que utilizan algunos animales, por ejemplo, que está en la imagen el murciélago, que hace, tira una onda de ultrasonido, le rebota, y él interpreta lo que le rebota, y con eso puede darse una información de lo que le rodea alrededor, lo que tiene en su entorno. Ese, digamos, es un problema inverso que está en la naturaleza. Otro problema inverso es, digamos, los rayos X o las resonancias magnéticas o los escáneres que se hacen en el cuerpo humano, que es a través de mediciones que se hace en la superficie del cuerpo, puedo obtener información de lo que está dentro, sin necesidad de tener que abrir el cuerpo y ver si es que hay algún tumor o hay alguna anomalía dentro del cuerpo humano. Eso es, digamos, otro ejemplo de un problema inverso. Bueno, yendo hacia el problema que nosotros queremos atacar, en 1980, Alberto Calderón, un argentino que trabajaba en YPF, la idea de él era encontrar dónde había petróleo sin tener la necesidad de empezar a escarbar o hacer hoyos en la tierra para poder encontrar estos yacimientos petrolíferos. Entonces, él propuso el siguiente problema, que era estudiar la conductividad del medio, y propuso esta ecuación de conductividad, donde Q es la conductividad eléctrica del medio, U es el potencial eléctrico y este phi es el voltaje. Entonces, él propuso un operador que se llama el operador Dirichlet-Neumann, que toma datos Dirichlet y a partir de los datos Dirichlet obtiene los datos Neumann. Entonces, el problema de Calderón básicamente es a través de información que yo obtengo sobre este operador, el Dirichlet-Neumann, poder recuperar la conductividad del medio. Y hay algunos problemas, digamos, que están asociados este problema inverso, que es lo que uno siempre busca atacar. Lo primero es la unicidad o identificabilidad, que es
si yo tengo condiciones o mediciones iguales, entonces las conductividades son iguales. Algo lógico que uno le gustaría obtener, porque si ya tengo mediciones iguales y conductividades distintas, no tiene mucho sentido el problema. Otro problema es la reconstrucción. Es dado estas mediciones o este operador, encontrar algún algoritmo para poder recuperar este parámetro Q, la conductividad. También otro problema es la estabilidad, que es decir, si yo tengo mediciones que son muy cercanas, entonces mis conductividades también van a ser muy cercanas. O también esto se puede ver con, si yo tengo errores en la medición, ¿cuánto me va a afectar en la reconstrucción? Entonces, si yo tengo una buena estabilidad, yo digo, bueno, tengo errores pero no más, en las mediciones, pero no me afecta tanto en la reconstrucción de lo que yo quiero obtener. Bueno, todo esto, digamos, estaban hechos para medir en todo el dominio que uno está considerando. Entonces, un problema natural es, ¿qué pasa si es que yo no mido en todo el dominio, sino que mido en una porción? Y eso se conoce como datos parciales. Entonces, si yo tengo ahora una porción del dominio, un subconjunto del dominio, es ver si es que yo tengo la identificabilidad. Eso es, digamos, una problemática que también es interesante atacar. Entonces, algunos resultados que se tienen de este problema de Calderón. Entonces, partiendo obviamente por el artículo de Calderón, él prueba la inyectividad de este operador, pero de la derivada de Fréchet de este operador. Entonces, este artículo fue publicado en 1980 y después, más adelante, empiezan a partir de este artículo, se empieza a trabajar en este problema. Entonces, algún resultado destacado, el de Sylvester y Ullman, en el 87, que ellos prueban, digamos, la identificabilidad o la unicidad del problema, pero esto hay que considerarlo para conductividades que son C2, o sea, 2 veces derivables, y para dimensiones mayor o igual que 3. Alessandrini, él prueba la estabilidad, y él encuentra una estabilidad logarítmica del problema, donde Q está en HS con S mayor que ese número que está ahí. Nachman, en el 88, propone un algoritmo de reconstrucción de Q a partir de las mediciones del operador Dirichlet-Neumann. Ya más centrado en los años, en el 2000, Isaacson, Müller y Siltanen proponen una implementación numérica del algoritmo de Nachman. Y en el 2006, y aquí nos vamos a tener un poco, que hasta la Paivarinta prueban la unicidad, pero para conductividad L infinito. Entonces, pueden ser discontinuas estas conductividades, pero para n igual 2. Entonces ahí hay una restricción que necesito que n sea igual que 2. Bueno, en el 2007, Kenning, Chautran y Ullman hacen el problema con datos parciales. Y en el 2010, Astala, Müller, Paivarinta y Siltanen hacen una implementación numérica al problema del 2006 de Astala y Paivarinta. Entonces nosotros nos vamos a detener en este problema de Astala Paivarinta, o este resultado de Astala Paivarinta, que básicamente es el siguiente. Nos dice que si yo tengo un dominio NR2, que es acotado, simplemente conexo, y tomo conductividades L infinito, entonces nos dice que a mediciones iguales obtengo que las conductividades son iguales. Entonces esto es importante porque solo exige que sean L infinito. No exige, digamos, que tengan alguna regularidad en las derivadas. Y ellos en el mismo artículo prueban que basta para encontrar el resultado en el disco unitario en el plano. Entonces, teniendo el resultado en el disco unitario, se puede obtener para cualquier dominio en R2. Entonces, bueno, una idea crucial para atacar este problema inverso y
y bueno, en los problemas inversos, digamos, en más dimensiones, sobre todo este problema de Calderón, es, es encontrar estas soluciones tipo CGO. Entonces, ¿qué son las soluciones CGO? Fueron introducidas en el 66 por FADEP y motivados por el trabajo de Calderón, Sylvester y Ullman construyen este tipo de CGO, retoman este tipo de soluciones, obviamente en dimensión mayor o igual que 3, y las proponen de esta forma. ¿Qué van a ser nuestras CGO? Van a ser un exponencial que multiplica a 1 más esta función, que es una función que se va a ir a 0 cuando, cuando el x va al infinito. Entonces es una función que va a desvanecer cuando x se va a infinito. Y Stahl y Perbarinta en el 2006 también utilizan estas soluciones tipo CGO para la identificabilidad, pero ellos hacen un trabajo poco diferente, que ellos proponen una ecuación que es equivalente, ellos prueban que es equivalente resolver, digamos, el problema de conductividad, y se restringen a esta ecuación, que es una ecuación de Beltrami, donde ellos encuentran las soluciones CGO para para esta ecuación que está ahí, y son definidas de esta forma. Entonces, tienen la misma forma, es un exponencial que multiplica un término 1 más una función que se va a ir a 0 cuando, digamos, me estoy yendo hacia el infinito. Entonces, esto es importante porque si nos damos cuenta, este término de ahí yo lo conozco, la exponencial, este un 1 también lo conozco, y lo que yo desconozco es, digamos, esta colita que está ahí, que es la que se va a ir a 0. Entonces, cuando nosotros digamos que vamos a encontrar o queremos recuperar numéricamente las soluciones CGO, siempre nos vamos a estar refiriendo a que queremos recuperar este término que está ahí, porque el otro término ya es conocido. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a extender nuestro problema? Lo vamos a extender de la siguiente forma. Vamos a utilizar la misma notación que utilizó Calderón, pero en vez de considerar una conductividad escalar, vamos a considerar una conductividad como si fuese una matriz. Y en vez de considerar un U escalar, vamos a considerar un U vectorial, que va a ser una función donde cada una de las componentes va a ser un elemento de H1. Y la extensión también tenemos nuestro operador Dirichlet-Neumann, que está definido de esa forma que está ahí. Entonces, ¿por qué nosotros consideramos de esta forma? Porque si nosotros miramos y consideramos acá una matriz diagonal, en realidad estamos recuperando o estamos obteniendo el mismo problema Calderón, que vamos a tener dos ecuaciones desacopladas, y cada una va con diferentes conductividades, va a resolver o va a modelar el problema de Calderón. Entonces, esa es nuestra forma de cómo nosotros vamos a considerar nuestro problema. ¿Por qué? Porque es una extensión natural, es simplemente considerando una matriz acá diagonal al problema de Calderón. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Tenemos, digamos, esta ecuación que está ahí, donde Q es una matriz de 2 por 2 y la vamos a unir simétrica, definida positiva, y donde cada uno de los componentes va a ser un elemento del infinito. Y nuestro objetivo es encontrar o reconstruir numéricamente las soluciones CGO, que nosotros las vamos a definir de esta forma, donde va a tener aquí una exponencial, y este término que es lo que nosotros llamamos, es la colita, es lo que se va a cero cuando z se va al infinito. Entonces, lo primero que uno tiene que probar es que si realmente nosotros a esta ecuación vectorial le podemos asociar una ecuación o un sistema de tipo Beltrami, y la respuesta es sí. Y donde este término que acompaña acá, que es esta constante, yo la tengo que definir como la identidad más el operador, perdón, en vez de sigma es un Q, a la menos 1 por 1 menos el Q. Y, y si yo tengo también las ecuaciones de conductividad, yo puedo obtener una ecuación de Beltrami, digamos, perdón, si yo tengo la ecuación de Beltrami, yo puedo obtener, se me pasó ahí,
la ecuación de conductividad, donde la conductividad yo la defino de esta forma que está ahí. Entonces, nosotros ya, digamos, de manera vectorial ya tenemos eh, una ecuación similar o un resultado similar donde podemos llevar nuestro resultado de conductividad a estas ecuaciones de tipo Beltrán. Todo esto en el caso vectorial. Entonces, ¿cuál es, digamos, un teorema base para nosotros? Es que nosotros podemos obtener un resultado o unas soluciones del mismo tipo que teníamos en el caso escalar. Y la respuesta es sí. Para nuestra ecuación de Beltrami nosotros podemos definir o obtenemos una única solución definida de esa forma. Y se dan cuenta, es una extensión natural al caso vectorial. Tengo la exponencial, aquí tengo un vector que son puro 1, más esta colita, donde esta colita es lo que se va a ir a cero cuando el z va a infinito. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros es recuperar numéricamente estas soluciones de tipo CGO, y para hacer eso, nosotros nos vamos a enfocar básicamente a obtener este término que es el n grande que está ahí. Bueno, la idea de la demostración de ese teorema es, bueno, defino una solución de esta forma, la meto en la ecuación de Beltrami, y haciendo varios cálculos y definiendo, digamos, operadores que son de esta forma que voy jugando con las exponenciales, yo obtengo una ecuación para el término n, de esta forma que está ahí, donde este operador, que es la identidad menos k, es invertible y por lo tanto obtengo el resultado, y donde este operador k en sí tiene varios términos que tienen las extensiones de las transformadas de Cauchy, las transformadas de Bernoulli, están incluidas en este operador que está ahí. Entonces, al final lo que nosotros hacemos es obtener una ecuación equivalente, pero solo para el término n. Y con eso, digamos, encontramos que ese n es único y lo demás digamos, son términos conocidos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a recuperar o vamos a obtener numéricamente ese término n? Siguiendo la misma idea de la demostración. Y para ello vamos a seguir una idea de Puntanen y Perämäki, que también son digamos, son de la Universidad de Helsinki. Lo que hacemos es poner la solución CGO en la ecuación de Beltrami, obtenemos ese término que está ahí, y lo que hacen ellos es, porque el algoritmo numérico que proponían en las primeras veces que se obtenían estas soluciones CGO era bastante complicado y no siempre obtenía buenos resultados, porque se basaban en truncaciones de las series de Neumann. Entonces ellos propusieron es definir, bueno, defino una función u, donde u en realidad va a ser la derivada de este n, la derivada conjugada de este n, y obtengo una ecuación equivalente donde a tiene esa forma que está ahí, donde SS y SP son las transformadas de Bernoulli y las transformadas de Cauchy, pero asociadas a nuestro problema vectorial, que es simplemente considerando por componentes. Entonces le aplica a cada uno de los componentes la transformada de Bernoulli o la transformada de Cauchy. Y este ρ es simplemente el operador que conjuga a la función. Entonces ellos proponen hacer un precondicionamiento a este término, y lo que finalmente se resuelve es esta ecuación que está ahí, donde tengo el operador a y el operador a conjugado, y al resolver esto, yo obtengo este b, y en realidad el u lo obtengo haciendo esta operación que es la identidad menos a ρ por b. Entonces ahí obtengo u, y con ese u obtengo
obtengo el n, y con eso obtengo la colita de estas soluciones CGO. Entonces el algoritmo de cálculo es el siguiente, es, me doy un k, este alfa y este mu, donde k es un término que es un complejo, y primero obtengo b, haciendo esta operación que está ahí, y para obtener b, bueno, lo que hago un algoritmo iterativo, en particular utilizo GMRS, para resolver esa, esa ecuación que está ahí. Después calculo el término u, y luego, obteniendo el u, calculo el término n, utilizando esa forma que está ahí. Y luego eso me va a dar la colita, digamos, para cada uno de las constantes que voy teniendo. Entonces, la discretización que usamos es la típica que se usa, que es la que usó esta gente. No decidimos cambiarla porque en realidad funciona, a nosotros nos funciona bastante bien, y si funciona bastante bien no encontramos una lógica por qué cambiar la discretización. Y es básicamente lo que vamos a hacer es tomar un cuadrado de menos s a s, y vamos a denotar el paso espacial de esta forma. 2s partido por m, donde m es 2 elevado a este m chico. Entonces, este m chico es el que me va a dar, digamos, la discretización. Si el m es más grande, voy a tener una discretización, digamos, mucho más pequeña o mucho más fina de la malla. Entonces, esto es lo típico, que como van a ser ahora nuestras soluciones discretizadas, el phi sub h de j es simplemente el phi de j de h. Entonces, algunos resultados numéricos que obtenemos. Lo primero es consideramos una matriz diagonal, y consideramos el típico phantom que se toma para estos problemas. Y entonces este va a ser mi phi, perdón, aquí le puse phi, todo esto es q. Consideré ese término, y consideré aquí una matriz diagonal, con la idea de poder recuperar, digamos, dos ecuaciones escalares que son la misma, y con eso a nosotros nos gustaría obtener el mismo resultado del n. Entonces, bueno, y obtenemos el mismo resultado. Para resolver esto utilizamos el algoritmo, digamos, vectorial, y obtenemos en ambas soluciones, como son dos ecuaciones desacopladas, obtuvimos el mismo resultado. Entonces, bueno, nuestro algoritmo recupera el caso escalar si es que yo considero matrices, digamos, diagonales. Aquí considero una discretización le puse m igual 8, eso quiere decir que mi paso lo estoy dividiendo por 2 elevado a 8. Y consideré el k, que digamos en la frecuencia consideré k igual 2. Después lo que hicimos, consideré la misma conductividad, el mismo phantom que se considera, pero ahora puse una matriz que no fuese diagonal. Entonces le puse aquí un 1, los elementos que no son diagonales, y en la diagonal le puse valores distintos, un 2 y un 3. Y con eso obtuvimos ese resultado. Está ahora con una discretización con m igual 6. Y si nos damos cuenta, si yo voy aumentando, digamos, la discretización, lo estoy haciendo la malla más fina, en sí estoy obteniendo el mismo resultado. Entonces, ¿cómo lo vemos acá? Con la siguiente tabla, que a medida que yo estoy haciendo la malla más fina, esta es, digamos, la norma infinito de la solución, pero si yo comparo la solución digamos, con la discretización anterior, estoy cada vez obteniendo un valor más pequeño. Entonces, esto nos dice que nuestro método numérico es independiente de la malla, no hay una dependencia en la malla. Entonces, si yo voy haciendo mi malla, digamos, cada vez más fina, entonces me estoy acercando al problema continuo.
Entonces, eso habla bien del método numérico. ¿Por qué? Porque estamos logrando una cierta convergencia al caso continuo. Bueno, y para el otro también obtenemos, digamos, aquí estamos del mismo orden, eh, el error con respecto al paso anterior. Entonces ahora lo que hicimos fue considerar una matriz y cada uno de los elementos, como nosotros consideramos matriz simétrica, entonces este elemento con este elemento son iguales. Entonces, consideramos que cada uno va a tener, digamos, conductividades diferentes, y también logramos replicar y obtener las soluciones. Entonces, nos dan soluciones diferentes. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos acá? Es que nosotros logramos con un algoritmo que fuese vectorial. En el primer ejemplo lo hicimos, podemos replicar el caso escalar, y también podemos replicar nuestros casos de estas ecuaciones acopladas y nos dan estas soluciones. Cabe recordar que esta, digamos, no es toda la CGO, sino que es la colita de la CGO, que es lo que se va a ir a cero cuando me estoy yendo muy al infinito en el dominio. Entonces, como para terminar, algunos comentarios y conclusiones. Entonces, presentamos un algoritmo de reconstrucción para las soluciones CGO, basado en los resultados de Stala Paivarinta, y, y basados en los algoritmos numéricos que se tenían en el problema escalar. Entonces, eso es importante, que nosotros aquí estamos utilizando un algoritmo vectorial, y, y es equivalente a resolver, digamos, estos problemas escalares. Presentamos, bueno, ejemplos numéricos para representar, digamos, todos los casos posibles que nos dan el tipo de problema que nosotros queremos modelar. Y aquí tenemos varios, digamos, problemas futuros, que es primero resolver el problema de Calderón, en el caso, en el caso vectorial. Para ello es tratar de hacer la unicidad o identificabilidad, ver estabilidad y un algoritmo de reconstrucción. Nosotros, digamos, el paso siguiente que pretendemos hacer es hacer la reconstrucción, ya que si nosotros obtenemos, digamos, la reconstrucción numérica, nos va a motivar mucho más a probar la identificabilidad. No sé, hay gente que primero prueba la identificabilidad y después se va a la reconstrucción numérica. Nosotros vamos a hacer, digamos, lo contrario. Si tenemos un algoritmo que puede recuperar bien nuestro problema, bueno, después vamos a probar la identificabilidad. Ahí, digamos, hay que ver todas las problemáticas que lleva extender el caso, digamos, escalar, extenderlo al caso vectorial. Entonces, como nosotros estamos básicamente resolviendo el problema divergencia matriz por el gradiente de un vector, la pregunta natural es: ¿qué pasa si en vez de considerar una matriz considero un tensor? Donde podríamos, por ejemplo, considerar el tensor de elasticidad para obtener la ecuación de elasticidad, o ver, digamos, la ecuación de Stokes, y ver si se puede seguir la misma estrategia. Por lo que yo he visto, digamos, hay una ecuación de tipo Beltrami tensorial, creo que se llama la ecuación de Beltrami-Dirac. Entonces, hay cosas tensoriales que se han hecho, digamos, para la ecuación de Beltrami. Entonces, un buen ejercicio sería ver si yo puedo extender, digamos, este resultado a un caso tensorial. Y ahí puedo resolver, digamos, ecuaciones un poco más complejas como elasticidad y Stokes. Y este un problema que es, digamos, un poco paralelo, es que toda la teoría de Stala Peivarinta se hizo en R2. ¿Por qué? Porque ellos llevan a R2 al plano complejo, y las ecuaciones de Beltrami ellos lo trabajan como ecuaciones complejas. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿se podrá extender al caso de RN? Y, bueno, Mateo Santacesaria en el 2018 publicó un artículo
donde, donde él extendió el problema de Stalapa-Ivaristo, pero al caso de álgebras de Clifford. Entonces, la extensión natural de la comparación de R2 al plano complejo son las álgebras de Clifford para poder extender a Rn. El tema es que él solo propuso el problema, él solo hizo, digamos, él propuso cuál debería ser la ecuación de conductividad a trabajar, pero no hizo ninguno de los problemas de ni identificabilidad, estabilidad, ni reconstrucción numérica. Pero todo esto basado en los trabajos de Stalapa-Ivaristo. Entonces, él propuso ya un primer paso para, para poder resolver, digamos, este problema de Stalapa-Ivaristo utilizando estas álgebras de Clifford. Ya es un, digamos, un problema un poco más complicado porque se va de un poco de nuestras áreas de expertise que tenemos. Entonces, pero es interesante para poder estudiar y trabajar. Bueno, y eso era lo que quería contar. Gracias, Javier. Muy interesante la charla. Ahora a continuación entonces vamos a hacer una ronda de preguntas. Así que les pido a los participantes que si tienen alguna pregunta puedan levantar su mano. Bien, hay una pregunta de Rodrigo Lecaros. Adelante, Rodrigo. Sí, hola Javier, Hola, gracias por la Rodrigo. presentación. Yo quería preguntarte respecto a cuando haces la reconstrucción de la CGO, no sé si puedes volver a la página donde está ese E elevado a IK por el vector 1, 1. Eh, ¿Ese? O, No, atrás, ahí cuando hace esa reconstrucción, ¿Mm? ¿podría en vez del vector 1, 1 considerarse otra dirección? A ver, nosotros no lo pensamos, yo creo que sí, porque básicamente lo que me cambiaría sería esta ecuación que tengo acá. En vez de este alfa 1, 1, sería Ujú. otra dirección. Claro, Eh, una dirección, estoy pensando en una dirección dada, una dirección fija. claro, claro. Cambiaría esta ecuación y si te das cuenta, bueno, esta la mantengo siempre salvo aquí en el último paso. Entonces sí, se podría considerar otra dirección dada. En el caso nosotros usamos 1,1 porque quisimos extender, digamos, naturalmente lo que se tenía en la CGO, que siempre es e elevado a algo por 1 más, digamos, el término que se va a 0. Pero claro, podríamos pensar en otro término que no fuese 1,1 y me cambiaría, digamos, el lado derecho de la ecuación simplemente, porque los operadores se mantienen igual. Rodrigo, no sé, Claro. disculpa, voy a meter un poquito de la cuchara. Básicamente recuerda que cuando uno hace la demostración de la CGO, lo que hace es que mostrar que esas funciones son básicamente las exponenciales complejas más un resto que tú puedes controlar, ¿verdad? Con algún parámetro que después lo desprecia. Entonces lo que estamos haciendo aquí es más o menos hacer lo mismo, que en el fondo tengo la familia exponenciales compleja y después el resto tratar de mostrar que la cola es pequeña para poder tener el mismo argumento cuando uno hace los resultados los resultados clásicos, problema inverso con la CGO. Básicamente por eso tomamos ese término nomás, pero cada uno podría pensar en otra cosa. Sí, yo creo que no debería haber mucha complicación en eso. Sí, Javier, te lo mencionaba porque, bueno, gracias Jaime, te lo mencionaba Javier porque si tú lo piensas, la gracia que tiene la CGO es que uno va girando el K, que es la dirección en la cual uno va disparando los rayos, pero en tu problema tenía otra dirección que podría ir girando, que sería esta dirección en la cual estás más o menos mirando digamos, haciendo los cortes en tu problema. Y eso a lo mejor podría dar luces a otro algoritmo de reconstrucción. Claro, el tema, digamos, numéricamente no, en el término de algoritmo no me cambiaría, porque ¿dónde está el fuerte digamos, del algoritmo de reconstrucción? En este término que está acá, que aquí es donde pongo yo todos los operadores, están metidos, sobre todo en este término A. Entonces, si te das cuenta, esa dirección yo siempre la tiro como para el lado derecho al hacerlo. Entonces, sí, claro, yo podría variar y aquí poner un 3 y un 5.
pero este lado se mantiene igual y hago el algoritmo iterativo de la misma forma, porque este es el que me afecta, digamos, este es el que tengo que mirar para ver si es que la ecuación tiene solución. Sí, lo otro que quería mencionar es que, em, o sea, esto es porque estaba pensando recién en el problema que tú planteabas. No lo sé en el caso escalar, ¿de acuerdo? Pero, o sea, perdón, en el caso vectorial no lo sé, pero en el caso escalar está el paper este de Silvana Hervedosa del 2010 que hace el problema de Wunter-Ullmann discreto. Claro. Y en ese paper no hace numérico, pero hay una parte donde él prueba una una desigualdad de Carleman discreta. ¿Ya? Ahora, la gracia que tiene la desigualdad de Kahneman discreta que él prueba es que en el fondo él reduce el problema de encontrar CGO escalares a la minimización de ese problema discreto. Entonces resulta que minimizar ese problema discreto en el fondo es minimizar un problema, minimizar una funcional cuadrático sujeto a una lineal, lo cual es relativamente sencillo. Y, y ahí habría otro algoritmo para encontrar CGO Claro. numérica. Sí, ¿Ya? sí. Utilizando el resultado que él tiene de Kahneman. Lo que Claro. pasa es que, claro, la diferencia que tiene con lo que tú planteas es que él requiere que el potencial sea de clase C2 porque él requiere pasarlo a potencial, ¿ya? Requiere hacer la Sí, transformación de Bernoulli. Entonces, en ese claro. sentido, claro, pero lo que sí creo que a lo mejor se podría explorar, tratar de replicar eso en el caso vectorial, porque esa manera de plantear el problema sí te permite ir a otras dimensiones. No tiene la Sí, restricción de la dimensión. claro. Sí, sí, yo creo que se puede pensar en, digamos, es como lo típico que se tiene, ¿cuándo discretizo? ¿Discretizo al comienzo, discretizo al final? Y claro, sí conozco ese artículo de Siltan, nunca lo he visto, digamos, como para el caso vectorial. Ahora, no sé las complicaciones que tendría. Digamos, o sea, siempre están las complicaciones cuando uno discretiza antes de que se pierdan ciertas propiedades del operador. Ahora, en el caso vectorial, yo creo que se perderían las mismas, no sé si... Porque como yo definí el problema, yo lo definí bastante, digamos, de análogo, lo definí, digamos, la derivada, yo la aplico componente a componente, los operadores lo aplico al vector componente a componente, entonces, varias cosas o varias propiedades que se tenían en el caso escalar, en el caso vectorial se mantienen, por cómo yo definí el problema. Ahora, si quieres definirlo de otra forma, quizás puede que ahí se complique un poco más la cosa. Claro, de hecho, el problema de Silvan, en la malla, cuando la malla es uniforme, o sea, puros cuadraditos, él primero tiene que plantear que el K tiene que cumplir una condición geométrica. O sea, tiene que cumplir una condición con la malla, que es una ecuación con seno hiperbólico y cosas de ese estilo. Entonces, Claro, por eso digo que es otro punto de vista que igual serviría para comparar. Por supuesto, se necesita más regularidad para ese otro enfoque. claro. Lo que sí yo no he visto, si es que están por lo menos en el caso vectorial, si es que están los resultados de identificabilidad, estabilidad, en el caso para si es que Q es más regular. Yo no lo he visto. No sé si es que existen. Eh, lo que sí he visto es que encuentran CGO para elasticidad, CGO para elasticidad. Hay un artículo de Ullman que hay CGO para elasticidad. Pero para este caso, digamos que es como la extensión natural, yo no he visto nada. Quizás es porque es poco interesante al nivel práctico, no sé. Pero yo no he visto nada para esto. Vale. Igual como yo comentaba al principio, este es un tema que estoy retomando, entonces hay ciertas cosas que cuando yo lo vi al principio no estaban, que ahora están, entonces yo vi que hasta hace poco Siltanen, el grupo como de Siltanen de Helsinki, publicó el 2020 en el Inverse Problem como un compendium de todo lo que ellos habían hecho y estos resultados para estas ecuaciones que ellos lo llaman de barra. Entonces creo que lo publicaron en el 2020. Descargué el artículo, pero no lo he leído. Pero quizá hay nuevas técnicas para poder atacar el problema. Entonces, quizás también es interesante mirar lo nuevo que se ha hecho sobre esto. Vale, muchas gracias. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta?
Bien, no veo más manos levantadas, así que al parecer no hay más preguntas. Bueno, Javier, te agradezco nuevamente por la disponibilidad para presentar en nuestro seminario. Muchas gracias y gracias a todos los participantes también por participar de este seminario. Así que nos Gracias a estaríamos ti, viendo, Alfredo. sí, nos estaríamos viendo en una nueva sesión del seminario en un par de semanas más.